El Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Por qué están contentos en esta mañana? Porque ya va a terminar septiembre. ¿Eh? Y va a llegar el 5 y vamos a cobrar nuestro salario. Estamos contentos porque podemos reunirnos los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, dice su palabra. Amén. Entonces yo creo que todos nosotros anhelamos que llegue fin de semana para descansar un poco y para que llegue el primer día de la semana, que es domingo, y podamos reunirnos todos juntos los hermanos y podamos alabar a nuestro Dios, podamos traer nuestro culto de acción de gracias a Él. Amén. Tú ya trajiste tu alabanza, trajiste tu adoración, trajiste tus ofrendas, porque el Señor te ha prosperado en esta semana, te ha bendecido. Y ahora el Señor también quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y al 36. Dice así: ¿cuántos trajeron sus Biblias? Uno, dos. ¿Cuántos trajeron su pantalón hoy? Y sus zapatos, ¿verdad? Querido hermano, la Biblia es para usar en la iglesia. Si quieres un adorno para tu casa, te voy a regalar un florero o un cuadro y poner ahí por tu pared, o te voy a regalar qué sé yo, algún juguetito para que pongas en tu mueble. Pero es importante traer la Biblia en la casa del Señor. Tenemos comodidad, nos pasan por el proyector, tenemos el celular, pero hay veces yo me pongo allá atrás, arriba, para mirar si los hermanos miran el versículo en el celular. Y algunos parece que tienen su Biblia en el Facebook y en el WhatsApp. Porque Facebook y WhatsApp lo que sale ahí, no sé si ahí tiene el versículo, alguien le manda el texto bíblico, ¿verdad? No sé, no puedo juzgar, pero se queda muy entretenido en el celular. Es importante tener nuestra Biblia a mano siempre. Dice así la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias porque tenemos el gran privilegio de venir a tu casa, Señor, para traer parte de lo que tú nos has prosperado, nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Señor. Venimos en este momento, Señor, a rendir nuestro culto a ti, Señor, un culto racional, un culto, Señor, donde entendemos lo que hacemos. Y te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos a nuestro espíritu en esta mañana. Necesitamos, Señor, que tu palabra nos pueda dar, Señor, la instrucción que necesitamos para caminar, Señor, firmes en este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú quites todo argumento, todo aquello que vaya en contra de la obediencia a Cristo, Señor, y nos puedas iluminar, Señor, en nuestro espíritu en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, interesante la palabra del Señor. El apóstol Juan va relatando esto y dice, comenzando, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Acá no había un problema de creer en Jesús. Estos judíos que le seguían creían en Él.
¿Cuántos los que están aquí creen en Él? Entonces el problema no está en creer. El problema nuestro no es creer. Somos creyentes. Todos somos creyentes. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Es muy diferente. Yo puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que Jesús vino en el mundo, fue a la cruz, hizo muchos milagros y bueno, vino y me perdonó mis pecados. Yo puedo creer en eso porque eso no hace falta que usted tenga la Biblia hoy para que usted sepa eso. Eso se escucha por todos lados. Entonces podemos creer en el Jesús histórico, bíblico. Pero otra cosa es creerle a Jesús. Y para creerle a Jesús hay que conocerlo. No hay otra manera de creer en alguien si no le conozco. En el libro de Juan, en el capítulo 9, no hace falta que lo busque, en el capítulo 9 relata una historia, el apóstol Juan, cuando Jesús sana a un ciego. Que le preguntaron si él pecó o no pecó y qué es lo que pasó. Al final de cuentas la gente discutía si era ciego o no era ciego. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, Jesús le sana y le castigaron a este ciego porque fue sano. Le expulsaron de la sinagoga. Y ahí Jesús va junto a él. Y Jesús le encuentra a él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dice el ciego, muéstrame quién es para que yo pueda creer en él. Difícil que podamos creer en alguien que no conocemos. Me pueden preguntar, ¿y vos crees en el hermano Rubén Alviso? Y yo lo que te puedo decir es, no le conozco, ¿verdad? No creo que me va a mentir. No le conozco. Ahora sí le conozco, voy a decir, sí, yo le conozco. Es un hombre recto, justo, es cristiano, no es creyente, es cristiano, ¿verdad? Y sí, creo en él, creo. No te va a mentir. Entonces, no podemos creer en alguien que no conocemos. Esta gente creía en el Jesús que hacía el milagro porque veía que había algo diferente en él. Veían que no era común. Cualquier persona no podía hacer lo que él hacía. Y veían con sus ojos los milagros que él hacía, veían las cosas que él hacía, eran testigos de todo aquello. Pero no creían en él como hijo de Dios. Entonces ahí estaba el gran problema. Estas personas le seguían a él. Más adelante es interesante porque en el 37 dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Alguna vez quisieron matarle a Jesús? Les voy a contar por qué Jesús en su segunda venida no va a bajar a la tierra. Él se va a quedar en las nubes y va a venir a llevar a su iglesia, dice. ¿Saben por qué no va a bajar a la tierra? Porque le van a matar otra vez. ¿Y quiénes le van a matar otra vez? Los que creen en él. Así nomás. Muchas veces nos enojamos con él, nos enojamos con Dios cuando no recibimos las cosas que nosotros necesitamos o queremos o estamos ahí a flor de piel necesitando, ¿verdad? Entonces es una forma de matar también a Jesús, porque cuando matamos nuestra fe, nosotros matamos a él, porque nuestra fe va dirigida siempre a Cristo. Entonces Jesús le dice a ellos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Si permanecemos en su palabra. ¿Y cómo vamos a conocer su palabra? O permanecer en su palabra. Si usamos nuestra Biblia. No hay otra forma. Tú y yo no podemos vivir por la fe de otros. No podemos vivir por lo que nos cuentan las otras personas. No podemos vivir de la unción de otro. Cada uno de nosotros debe trazar su camino con Cristo. Cada uno de nosotros debe buscar de Él para conocerle a Él. Decían antes en el Antiguo Testamento hay una frase que se usa mucho. Cuando por ejemplo Jacob hablaba de Dios, decía, Él es el Dios de Abraham,
de Isaac mi padre, decía él. Siempre cuando se refería a Dios. Cuando él pudo establecer una relación con Dios, cuando él pudo conocerlo a Dios, entonces él dijo que también era su Dios. Solamente podemos decir que Él es nuestro Dios, que Jesús es mi Redentor, que Jesús es mi libertador, mi Salvador y mi Señor cuando yo lo conozco. Si no lo conozco, entonces es una historia más, es una fábula más. Es simplemente algo que me contaron, pero que estoy lejos de verdaderamente experimentar en mi espíritu una relación con Él. El Señor Jesús en una ocasión, cuando las personas le seguían, dice que Él estaba muy cansado y se fue a descansar, se escondió de las personas y le siguió una persona, un joven le siguió y le preguntó Jesús cómo le encontró. Y al final de cuentas Jesús le reclama a esta persona y le dice: todos ustedes me siguen simplemente por los panes y los peces, por las bendiciones. El Señor hacía milagros, el Señor sanaba enfermos, liberaba endemoniados, hacía un montón de cosas, no como algo principal, porque su función principal de venida al mundo fue salvar al hombre de su pecado. Lo otro fue consecuencia en su compasión divina hacia la necesidad humana. Él hizo los milagros. Pero yo quiero contarte una cosa: los leprosos que fueron sanados se volvieron a morir después. Porque tú puedes recibir un milagro de sanidad, pero te vas a morir de vuelta. Si no te mueres por esa enfermedad de argel, te vas a morir, pero de algo te vas a morir, ¿verdad? Lázaro resucitó, pero se volvió a morir después. No cuenta la Biblia, pero se volvió a morir. Él no fue eterno después de su resurrección. Entonces los milagros, aquellas cuestiones que nosotros necesitamos del Señor, son todas pasajeras, temporales, dentro de una cuestión de necesidad humana. Pero lo que nosotros necesitamos conocer es la verdad de Cristo para la salvación de nuestra alma. Por eso es indispensable el factor fe. Y el factor fe no tiene nada que ver con la palabra creer. Porque si estas personas tenían fe por el simplemente hecho de haber creído en Jesús, entonces Jesús no le estuviera reclamando a ellos absolutamente nada. Al contrario, le está diciendo: ustedes creen en mí, pero ustedes me quieren matar a mí. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es creer. La palabra fe es un verbo que demanda una acción. La palabra creer es un verbo que demanda una acción, pero la palabra fe no es un verbo, no demanda una acción. La palabra fe es un sustantivo que se usa para identificar una situación abstracta, algo irreal, algo que no es del mundo físico. Es un sentimiento, es algo espiritual. La fe es un sustantivo abstracto que no puede conjugarse. Yo no puedo decir yo fe, tú fe, él fe, nosotros fe, vosotros fe. No puedo. La fe es consecuencia de algo. ¿Ok? Por eso la palabra dice que en el principio era el verbo, y se refiere al verbo como Cristo, porque el verbo tiene vida en sí, porque es una acción. Jesús es vivo, Él no es un sustantivo, Él es un verbo que tiene una acción, que Él viene, tiene vida y entonces acciona. Pero la palabra fe es un sustantivo que no puede de por sí ser solo, no puede existir solo. Un sustantivo también, amor. Amor también es un sustantivo abstracto que identifica una situación no táctil, que no se puede tocar. Es un sentimiento y es consecuencia de algo. La palabra amar sí es un verbo y puede conjugarse. Yo amo, tú amas, él ama. Porque es una acción, es algo que se puede hacer. Pero la palabra fe no es así. Entonces creer simplemente no es fe. Creer simplemente no es fe. El ciego en el capítulo 9, 35 de Juan, cuando Jesús le hace referencia y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él ya creía porque ya creía en algo y creía que ya tuvo una experiencia con Jesús porque él fue sano.
pero necesitaban ser abiertos sus ojos espirituales para que entonces él pudiera tener la fe. Y la acción primaria de la fe es que cuando Jesús le dijo, el que está contigo aquí, él es el Hijo de Dios, entonces dice que él lo adoró. Por eso que hay mucha gente que no puede adorar a Dios. Hay mucha gente que no puede adorar a Jesús. Hay mucha gente que no puede expresar lo que su espíritu siente, porque lo que hace es creer, pero aún no ha alcanzado la fe. Y te quiero dar una noticia. En las iglesias hay muchas personas que creen en Jesús, pero que aún no han sido salvas, porque aún no han entrado en un estado de fe profunda en donde verdaderamente le tienen a Jesús como su Salvador y su Señor. Porque el Señor no solamente es tu Salvador, el Señor Jesús es tu Señor. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, creo que está en 14, dice que Él vino y murió en la cruz para ser Señor de los muertos como Señor de los vivos también. Entonces Él vino no solamente para salvarte, sino para ser tu Señor. Porque cuando Él te salva, Él compra tu vida. Entonces tú y yo le pertenecemos a Él ahora. Por eso es necesario conocer la verdad. Porque al final de cuentas, en todo este tiempo de muchas palabrerías creyentes, cristianas, teológicas, nos dicen que el Señor nos ama simplemente y que Él está dispuesto a amarnos a nosotros por sobre todas las cosas y nos acepta así tal cual nosotros somos. Y no es así. El Señor no te acepta tal cual tú eres. El Señor viene y te dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, te dice. Y tú tienes que obedecer la palabra arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, entonces amonte. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Punto. Hasta ahí solemos leer. Pero después dice que el que no creyó dice que ya ha sido condenado. ¿Verdad? Entonces, no es una cuestión de tiempo. Había una mujer que mucho tiempo vino a la iglesia. Hicimos casa de paz con ellos, 5 años habremos hecho. Venía a la escuela dominical, fue niño, después pasó a ser adolescente, después fue joven. Recibió al Señor, se arrepintió 70 veces, pasó al altar, se le ministró 500 veces, fuimos a asistirle 1000 veces a su casa. Pero tenía un problema, nunca se decidía a bautizar. ¿Por qué no se decidía a bautizar? Una vez le pregunté y dijo, porque bautismo es un compromiso. Mi querido hermano, qué triste es venir a buscar los beneficios del Señor y no comprometernos con Él. Yo te quiero decir una cosa, el reino de los cielos está preparado para los comprometidos, no para los que creen, para los comprometidos que hacen de Jesús su Señor y Salvador. Así que puedes creer, mi querido hermano, y te vas a ir al infierno igual. De la misma manera en que Jesús le exhorta a estos judíos que creían en Él. Estas personas le seguían porque creían en Él. Estaban maravillados, entendían la realidad de que nadie podía hacer esas cosas de por sí solo si Dios no estaba con ellos. Pero se negaban a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos era blasfemia lo que Él estaba diciendo. Muchas veces nosotros aceptamos las verdades a nuestra conveniencia. Mi querido hermano, la verdad no es a lo que te conviene, la verdad es lo que el Señor te dice porque tú lo necesitas. Y tú no lo puedes tomar a media. Es un combo que no se puede separar. Es como cuando tú vas al supermercado y hay una promoción, jabón Omo con no sé qué cuánto ahí, y te regala otra cosa al lado y sale 30.000 guaraníes, no sé ni cuánto sale. Bueno, tú no puedes quitar eso y voy a llevar este nomás y este voy a dejar. No, tienes que traer completo. La vida del cristiano es un combo en donde todo viene junto. No podemos nosotros seleccionar, este me gusta, este no me gusta. Amará a tu hermano si me gusta, amará a tu enemigo no, depende si gustáis, ¿verdad? No, todavía no me reveló el Señor. No, el Señor te reveló. Vos lo que te rebelaste contra el Señor, por eso no querés obedecer, ¿verdad? Es así.
Entonces hay una diferencia entre creer y fe. Y lo único que nos hace pasar de creer a la fe verdadera es la palabra obedecer. Vamos a ver si damos otro bombón. ¿Quién es el padre de la fe? Se aplazaron toditos. Ni una parte de la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Es más, en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar la palabra fe con el significado verdadero de fe. Solamente existen 3 partes de la Biblia en donde en el Antiguo Testamento figura la palabra fe. Uno es en el libro de Números. En el libro de Números habla de fe, pero como una cuestión de fiador, como una persona que dio fe de algo, un testigo. Luego habla también en Isaías 57, cuando el Señor le reclama a una parte del pueblo de Israel de que les faltó la fe, faltaron a su fe, le dice. Pero no se refiere a la fe en Jesús ni en Dios. Se refiere a esa fe de que le está diciendo él: ustedes me engañaron a mí, porque se fueron tras otros dioses. Eso es lo que el Señor le está queriendo decir a ellos. Está en 57:11 de Isaías. Puede leerlo después para los que toman nota. Isaías 57:11. La palabra usada ahí es kasab. La palabra kasab, porque le dice faltaron a su fe, le dice en Isaías. La palabra kasab del hebreo significa mentiroso, burlador, engañador. Entonces no tiene nada que ver con fe. Y la tercera parte está en el libro de Habacuc 2:4, que usa la palabra emuna. La palabra emuna es una palabra hebrea que significa firmeza, fidelidad y confiado, y lo usa cuando se refiere y dice: el justo por su fe vivirá. No dice el justo por su fe en Dios vivirá, sino el justo vivirá por su fe en Él, en que es justo. Entonces el justo puede vivir confiado porque nada le pasará, porque es justo, porque es buena persona, es fiel. Entonces no tiene de qué temer. Por eso dice: el justo por su fe vivirá. Eso está en Habacuc 2:4. Entonces son las 3 partes donde aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento. No existe otra parte. La palabra fe no era algo del Antiguo Testamento. La palabra fe es algo del Nuevo Testamento, porque la fe está direccionada única y exclusivamente a Cristo. A Cristo. Y es lo que nos une a Él y nos hace uno con Él. En el Antiguo Testamento, los grandes hombres que temían a Dios se caracterizaban por su obediencia a Dios. Entonces, si nosotros queremos traducir qué es lo que representa fe en el Antiguo Testamento, es obediencia absoluta a Dios. Pero en nuestra concepción nuevo testamentaria de la gracia, nosotros pues necesitamos creer nomás y no obedecer, porque es la gracia pues, inmerecida. Entonces yo no tengo lo que hacer nada para merecer, porque el Señor nomás luego me dio. Entonces es un concepto erróneo. No podemos nosotros alcanzar una fe madura sin obediencia. Y no es una cuestión de obediencia a cualquier cosa, sino una obediencia a Cristo. Dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, dice el apóstol Pablo. Tenemos que llevar todo nuestro pensamiento cautivo, hacer esclavo nuestro pensamiento en obediencia a Cristo. Todo lo que pensamos debe obedecer como un esclavo a Cristo, decía el apóstol Pablo. Esa es la forma en que nosotros los cristianos debemos vivir en este tiempo. Por eso que nos amoldamos fácilmente a las costumbres de este tiempo, a las situaciones de este tiempo, porque carecemos de una verdad en Cristo Jesús. Desconocemos la verdad de la Escritura, por eso somos flojos en nuestra vida cristiana, por eso nuestra fe es mediocre cuando nosotros tenemos dificultades y problemas. Mi querido hermano, nosotros tenemos una fe que creemos. ¿Saben por qué creemos que tenemos poca fe? Porque no alcanzamos a ver muchas veces los milagros o no alcanzamos a solucionar a veces los problemas. Pero yo te quiero decir una cosa: la verdadera fe no viene para que tú consigas algo. La verdadera fe viene para hacerte fuerte en medio de las situaciones adversas y difíciles de tu vida. Es así.
Por eso el Señor Jesús le dice a Pedro: voy a orar voy a pedir para que no te falte fe. Cuando le dijo a Pedro que el diablo estaba pidiendo para zarandearle. Si viene el Señor y se sienta a tu lado y te dice: mi querido hermano, el diablo está pidiendo para zarandearte. Como buen pentecostal le vas a decir: en el nombre de Jesús le reprendo a Satanás, no me va a zarandear porque yo soy hijo de Dios. No te va a servir. Lo que tienes que hacer es fortalecer tu fe. ¿Y cómo vas a fortalecer tu fe? ¿Cómo es la fe? La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, en el libro de Romanos, ¿verdad? La traducción del Nuevo Lenguaje dice que si queremos ser amigos de Dios es necesario que tengamos fe, dice, en Él, refiriéndose al libro de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios si queremos ser amigos de Dios. Es importante que nosotros podamos escudriñar en su palabra. En la traducción del versículo de Romano, cuando traduce, la fe es por el oír, dice. No dice la fe viene por el oír. La fe es, dice. Entonces tu fe es o no es. Así es. Lo que hacer hoy, justo abres tu Biblia como buen místico y dice: Señor, voy a abrir y ahí me vas a dar una palabra. Entonces te vas y abre justo donde dice que Judas se fue y se suicidó, ¿verdad? Y entonces no lo entiendes. ¿Y qué es lo más común? Cerrar la Biblia y irse a orar, irse a lamentar delante del Señor, sin estar buscando o escudriñando algo que el Señor me pueda hablar. A lo mejor Él te está diciendo que eres un traicionero como Judas. No te está diciendo que te vayas y te suicides como Judas. A lo mejor te está diciendo: eres un falso como Judas. Hay muchas cosas que te puede enseñar a través de la vida de Judas. Pero como tú quieres encontrar solución a tu problema, entonces lo que menos ves es los problemas que hay en ti. Y yo también soy así, ¿verdad? Entonces muchas veces tomamos la Biblia y no encontramos un respaldo porque no sabemos por dónde comenzar, porque no tenemos una habilidad en escudriñar la palabra del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. 11:6, un versículo súper conocido. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay, dice. No significa que le duele algo, sino significa que tiene que creer que Dios existe, dice. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Esa es la traducción. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo te pregunto una cosa. Jesús sanó a muchas personas. Algunas personas tuvieron fe, otras no tuvieron fe. En algunos se maravilló Jesús de la fe que tenían y les concedió el milagro. Otros ni siquiera sabían que iban a recibir un milagro y recibieron. Entonces la fe no era una cuestión indispensable para recibir el milagro de Cristo en ese momento, porque Cristo no hacía algo porque tenía que hacer en función a lo que el otro quería, sino Él hacía para que se manifieste la gloria de Dios sobre la tierra y puedan conocer que Él era el Hijo de Dios. Por eso algunos recibían y otros no recibían. La fe no era una condición que tenía que tener sí o sí la persona para poder recibir un milagro del Señor. Entonces, cuando alguien te dice: no te sanás porque no tenés fe, decirle: te reprendo, Satanás. Decir: te reprendo, Satanás, porque no es tu fe, es Dios lo que hace las cosas cuando Él quiere, cuando a Él se le antoja y a quien a Él se le antoja hacer. Entonces puede ser que tú ores desde que naciste hasta que te mueras para sanidad de alguna dolencia y no la vas a recibir. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? 3 veces ya he pedido al Señor, pero me dijo que no. Le dijo: basta de mi gracia. Punto. Entonces no siempre vamos a conseguir. Nosotros oramos en fe en Jesucristo, para que entonces
el Señor en su voluntad pueda obrar a favor de alguien o algo. Nuestra tarea es ir a orar por alguien que está moribundo, creyendo que el Señor puede hacer un milagro. No vamos a ir a orar por alguien: Señor, te entregamos su espíritu y llévalo ahora mismo. O si no, nos van a echar del hospital, los parientes nos van a apedrear, ¿verdad? Entonces vamos y oramos por la persona y clamamos a Dios para que, si en su voluntad está sanarlo, para que Él se glorifique, entonces lo haga. El Señor puede glorificarse con la muerte de alguien, como puede glorificarse con un milagro también a través de alguien. Pero nosotros carecemos de entendimiento porque nuestra fe es débil y no conocemos a Cristo Jesús. No conocemos a Cristo Jesús. Por eso necesitamos conocer la verdad, porque la verdad es lo único que puede hacernos libres. Primera de Juan 5:1, el apóstol Juan en su carta dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Cuando tú crees en Cristo Jesús, entonces eres nacido de Dios. Por eso en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en Jesús con una fe, entonces eres hijo de Dios. Pero si solamente crees como un concepto de sí, creo en Jesús que es hijo de Dios, punto, pero no vives eso que dices creer, entonces simplemente eres un creyente y no un hijo de Dios. Es necesario que cuando nosotros creamos podamos entregarnos a Él. Hay una conjunción de dos palabras en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: los que le recibieron y creyeron. Son dos palabras. Porque si decía solo creyeron, entonces todos estos que están acá en Juan que leímos 8:31, que dice todos aquellos judíos que creían en Jesús, en Él, entonces todos estos tenían que haber sido salvos, si la condición única es creer. Pero en Juan 1:12 dice: los que recibieron y creyeron. Dice. ¿Qué es recibir? Recibir viene de la palabra griega lambano, significa tomar, echar mano, agarrarse de algo. Es una palabra que no se usa comúnmente en el vocabulario griego, dice, y pocas veces fue usado en el Nuevo Testamento para traducir la palabra recibir cuando se habla de recibir algo del Señor. Entonces, cuando dice la palabra en Juan 1:12, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, está diciendo a los que se agarraron de Jesús y creyeron en Él y no le sueltan más a Jesús, entonces a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas personas creen en Jesús y creen que están salvos y creen que van a ir al cielo y creen en muchas cosas que creemos nosotros los cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. Y el Señor le puede dar dones a las personas que creen en Él. Vinieron sus discípulos en una ocasión y le dijeron a Jesús: Jesús, maestro, hay otros que están hablando en tu nombre, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que ellos se callen. Y Jesús le dijo: no, déjenle nomás que hagan lo que ellos están haciendo, porque el que conmigo junta no desparrama, le dijo. Entonces muchas personas hablaban de Jesús, muchas personas creían del Jesús, pero no creían en el Jesús. Juan el Bautista, como ya les comenté en otra ocasión, Juan el Bautista decía que hablaba de Jesús. El Espíritu del Señor descendió sobre Juan y le dijo: cuando tú veas una paloma que desciende sobre él, va a ser como el símbolo del Espíritu. Entonces ese es. Juan vio todas estas cosas y decía: yo no le conocía, decía Juan, no le conocía. Juan le bautizó, habló de él. Hay uno que va a venir después de mí, que ese sí es el verdadero. Yo simplemente estoy abriendo el camino, decía Juan. Juan estaba preso en la cárcel. Le manda a preguntar a Jesús si él es otra vez, después de todo. ¿Por qué? Porque no le conocía. Juan el Bautista no solamente era alguien que predicaba acerca de Jesús sin conocerlo, sino que era su pariente, era su primo.
Dice la palabra del Señor que cuando María estaba embarazada y estaba embarazada Elizabeth también, dice que se juntaban ellos y las dos criaturas, dice que estaban ahí súper alteradas porque estaban llenos del Espíritu Santo. En el Espíritu ya se conocían antes mismo de nacer, pero después de nacer no se conocían. Entonces tú puedes predicar, puedes hablar, puedes enseñar de alguien que tú no conoces. Mi querido hermano, no estoy juzgando tu fe ni mi fe. Lo que te quiero decir es que tenemos que nosotros mirar nuestro corazón. Mirar nuestro corazón. Tenemos que examinar nuestra fe. Si estábamos enamorados de la palabra y antes la leíamos, entonces volvamos a enamorar de ella y volvamos a escudriñar. Porque su palabra te puede enseñar algo hoy y el mismo versículo te puede enseñar algo mañana y te puede enseñar algo nuevo pasado mañana. Porque todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra siempre es oportuna. Su palabra siempre viene para separar el alma del espíritu, para separar las emociones de nuestro corazón y mostrarnos la realidad de nuestra alma. Siempre y todos los días la palabra nos va a mostrar algo que yo debo reconciliar con Cristo. La palabra no viene para exaltarme ni mostrarme que yo soy un héroe de la fe y que yo soy el hombre más fiel de la tierra. La palabra siempre va a mostrarme mi condición de pecador, aunque yo me haya arrepentido 50 veces, para que entonces todos los días yo pueda limpiar mi vestidura delante del Señor. Porque el Señor puede venir hoy, puede venir en 5 minutos, puede venir mañana, no sé cuándo va a venir el Señor a llevarte. No sé si vas a aguantar hasta el arrebatamiento. No tengo idea. Ojalá y estés preparado para ese día. Pero el Señor puede venir hoy a pedir tu alma. El Señor puede llamarte hoy y no hay forma que tú le digas: yo lunes, Señor, o el cumpleaños de mi abuela, o esto o aquello. Por eso es necesario conocer la verdad. Porque triste sería creer que estamos en la verdad y que lleguemos al cielo y le digamos: Señor, en tu nombre yo he echado fuera demonios, en tu nombre yo he hecho estas maravillas, en tu nombre he hecho aquellos, y que el Señor me diga: no te conozco, no te conozco. Por eso no podemos nosotros perder el tiempo en fábulas y en medias verdades y en mensajes emocionales de este tiempo. Mi querido hermano, nos enseñan en este tiempo que los cristianos deben ser victoriosos y que vamos a conquistar el mundo. Mentira del diablo, no vamos a conquistar el mundo. El mundo se va a volver contra nosotros en poco tiempo. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Vamos a tener que escondernos para que no nos maten. Vamos a tener que decir: creo en Jesús, y nos va a costar la vida el decir creo en Jesús. No vamos a conquistar el mundo, no vamos a ser presidentes de las naciones tampoco, ni vamos a cambiar la historia de la humanidad por más oración y ayuno que tú hagas, porque los tiempos son perversos y el corazón del hombre se va cambiando y se va cada vez maquinando más cosas malas. Vamos a ser perseguidos en gran manera en este tiempo. Muy poco falta, muy poco falta. Ya somos perseguidos a través de la televisión, a través de los mensajes de ideologías de género, a través de los mensajes de que sí podemos todo. Al final de cuentas, ahora en las congregaciones podemos casarnos, separarnos y volvernos a casar y estar todos juntos felices y contentos en las congregaciones. Y estar trayendo el mundo dentro de las iglesias. Mis queridos hermanos, no podemos seguir viviendo así en una falsa verdad y en mensajes diabólicos de las tinieblas en este tiempo. Es necesario que tú y yo vayamos a la palabra del Señor. Es necesario que tú tomes una Biblia, que tú, si tienes 20 años de cristiano o 5 años de cristiano y no te compraste una Biblia, mi querido hermano, no me vengas a decir que tienes fe en el Hijo de Dios, porque ni aún has preparado tu corazón para conocerlo. Lindos son los mensajes que los líderes pueden darte, lindas son las ministraciones que pueden traerte libertad, pero tú eres libre, y cuando tú cometes un problema, un pecado o algo, entonces vienen 7 peores espíritus dentro tuyo. Yo les suelo decir a los líderes: no le liberen más. ¿Para qué quitarle los que tienen si al final de cuentas vienen muchos más? Mejor que se quede con 1 y no con 7, porque nunca hace lo que tiene que hacer. Mi querido hermano, tú quieres ser verdaderamente libre, entonces escudriña la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios quién eres tú, qué hizo el Señor por ti. Mi querido hermano, la fe no es una palabra cualquiera que debemos usar para declarar lo imposible, que lo imposible va a ser posible. No, la fe no viene para eso. Comúnmente decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a conseguir.
Tú vas a conseguir todo lo que el Señor demanda y quiere para tu vida. Lo que está en su buena, perfecta y agradable voluntad para ti. Lo que no está ahí, ni aunque te arrodille, ayune 40 días, le traiga aquí al mayor hombre ungido del planeta, no lo vas a conseguir. Lo que no está en la voluntad de Dios, no está en la voluntad de Dios. Punto. La fe no es un poder sobrenatural que recibimos para hacer maravillas a nuestro antojo. No es. La fe no tiene que ver con el milagro, porque el milagro determina al Señor a quién se lo hace y a quién no se lo hace. La fe es un don de Dios que recibimos en nuestro espíritu y nos da la capacidad de conocer a Jesús. Y entonces así podemos creer para que Él haga todo lo que es imposible para nosotros si está en su voluntad. La fe es lo que nos acerca a Cristo Jesús y nos ayuda a conocerle. Es lo que abre nuestros ojos espirituales para que podamos conocer la verdad de Cristo. Efesios 2, capítulo 8 y 9. ¿Qué nos dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no porque es de vosotros, sino porque es don de Dios. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. Creer solamente no me habilita para que yo pueda ser salvo. Yo debo creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo pone el don de fe dentro de mí. Si tú piensas que Jesús es tu enfermero, tu doctor, tu asesor financiero, entonces puede que recibas algún milagro o un alivio a tu necesidad que has venido a buscar. Pero yo quiero decirte que Él es tu Salvador. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Amén. La fe es la que nos hace entender que Jesús no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor Jesús nos exhorta y nos dice: ¿por qué me llamáis Señor si no hacen lo que yo les digo? Más una vez nos exhorta el Señor a la obediencia. Es necesario que podamos obedecer en este tiempo. Sin obediencia al Señor Jesús, sin obediencia a su palabra, mi querido hermanos, vamos a fracasar en nuestra vida. Nos hemos vuelto en religiosos en este tiempo, donde venimos a la iglesia apurados muchas veces, donde venimos porque nos enseñaron que tenemos que venir. Y hay muchos que también no vienen y que por encima de todo se excusan diciendo que la relación con Dios es una cuestión personal y que en su casa se relaciona. Todos los hermanos que no vinieron en esta mañana, lo dudo que estén en su sala sentados orando y escuchando el mensaje. Lo dudo. Si no están haciendo un asadito, si no están tomando un tereré o tomando un vinito con algún quesito y aceituna, miren, no voy a pecar mucho si es que les digo que no están en su casa haciendo su culto racional, porque ellos tienen una relación personal con el Señor. Mi querido hermano, no puedes relacionarte personalmente con el Señor y tener una relación individual, porque el Señor no es individual. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de la iglesia. Juntos componemos nosotros la iglesia. Unidos al cuerpo de Cristo es la única forma que podemos dar nuestro culto racional al Señor. No hay otra forma. La otra forma son mensajes contemporáneos que te dicen que tú puedes hacer lo que tú quieres porque tu relación es privada con el Señor, y no es así. Tú no eres iglesia. Tú eres templo del Espíritu Santo, pero tú no eres iglesia. Tú eres iglesia cuando estás unido a tu hermano, eres iglesia. Si no estás unido a tu hermano, no eres iglesia. Eres un llanero solitario. Hay otros que dicen que aman al Señor, que trabajan para el Señor, que lideran para el Señor, y dicen: pero no quiero venir al culto. Mi querido hermano, yo te quiero decir una cosa. Primero eres miembro de una iglesia. Segundo, eres líder. No puedes ser líder si no eres miembro de algo. No puedes. Estás engañándote a ti mismo, estás engañando a tu corazón y te estás perdiendo para ir al infierno. Así de sencillo.
No puedes ser líder si no eres miembro de una iglesia. No puedes enseñar a alguien si no puedes ver la cara de tu hermano sentado adorando al Señor. No puedes. Cuando vayas junto al Señor te dirá: no te conozco. Y te lo puedo decir con la verdad de la palabra. Por eso tenemos que cuidarnos, porque no conocemos la palabra. No conocemos. Y estamos arriesgando nuestra eternidad cuando no conocemos la palabra. ¿Qué hizo Dios por ti? El Señor te hizo su Hijo, Juan 1:12, si quiere anotarlo. ¿Qué hizo más por ti? Él te escogió para que fueras santo, apartado para Él. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió a nosotros, a cada uno de nosotros, para que fuésemos santos, para que podamos servirle a Él. Para eso somos apartados, para que podamos servirle a Él. ¿Qué otra cosa te hizo el Señor? Te predestinó para que seas la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, para los que quieran anotar. Romanos capítulo 8, 29. Él te predestinó para que seamos la imagen de Cristo. Quieras o no quieras, en tu vida cristiana vas a ser la imagen de Cristo. No es algo de la cual tú puedas escapar o puedas elegir si voy a hacer o no voy a hacer. Él te eligió, te predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinación? Es algo que sí o sí va a ocurrir en un tiempo futuro hacia tu vida. Así, eso es predestinación. Entonces Él te escogió para ello. No es cuestión que tú digas: no, yo no tengo la capacidad. No, tú tienes la capacidad. El tema es el problema nuestro es la obediencia. Ese nomás es nuestro gran problema. ¿Qué otra cosa hizo el Señor? Te redimió y te perdonó. Efesios capítulo 1, versículo 7. Él te redimió y te perdonó de tus pecados. Lo hizo lo mismo conmigo. ¿Qué otra cosa hizo el Señor? Tomó tu lugar en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Él tomó nuestro lugar en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Una cosa es expiación y otra cosa es propiciación. La expiación era una ceremonia que se hacía para pagar por el pecado. Por ejemplo, yo pecaba contra alguien o pecaba contra Dios, entonces yo tomaba un animal, llevaba al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba. Esa era la expiación. Se pasaba el pecado de la persona al animal y se le daba muerte al animal. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que hizo el Señor. Él hizo una expiación por nuestro pecado en la cruz. Pero propiciación es tomar el lugar de alguien para que la ira de Dios sea aplacada. Esa es la propiciación. Entonces, se expió tu pecado, pero la ira de Dios estaba aún en nuestra contra. Y Cristo Jesús toma nuestro lugar en propiciación y toda la ira de Dios va sobre Cristo Jesús. Por eso que Jesús en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la ira de Dios sobre el pecado que Jesús estaba cargando era tan grande que tuvo que abandonar a su Hijo, dejarlo solo en la cruz, porque al Señor le repugna el pecado. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Qué otra cosa hizo? Te bendijo con todo tipo de bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 3. Todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Mi querido hermano, todo lo que tú estás buscando ya están en los lugares celestiales. El Señor ya preparó todas las cosas. Te quiero decir una cosa: ten paciencia, porque a su tiempo verás la recompensa de tus oraciones. El Señor sabe qué necesitas y Él sabe cuándo lo necesitas. Yo necesito hoy, ¿verdad? Pero el Señor sabe cuándo es lo que me conviene a mí. Entonces Él sabe su tiempo. Te hizo coheredero y heredero también con Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 17. Mi querido hermano, dicen las palabras, dicen los cristianos de hoy, dicen que nosotros somos poseedores de la promesa y que hay promesas que se van a cumplir sobre nuestra vida. Mi querido hermano, nosotros no vivimos de promesa, nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de las cosas. Amén. No podemos estar viviendo de promesas simplemente. Nosotros vamos a heredar todo en Cristo Jesús. ¿Qué es un coheredero? Se muere el papá, se muere la mamá, quedaron los hijos. El hijo es heredero. Su hermano es coheredero. El coheredero recibe la misma herencia que el heredero. ¿Está bien?
Si hay una casa, se parte en dos, si hay dos hermanos. Así de sencillo. Y Cristo Jesús nos hizo a nosotros coherederos con Él. Y lo más importante de todo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Él vuelve por ti. El Señor Jesús vuelve por ti. Él vuelve por ti. No te dejó abandonado, no te dejó solo. Él vuelve por ti. No sé si va a ser en el arrebatamiento o va a volver por ti mañana. No sé. Pero Él va a volver por ti. De seguro que va a volver por ti. Eso es de seguro. Amén. Mi querido hermano, por eso es importante que conozcamos la verdad. Es muy importante conocer la verdad de Cristo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? No quieren que le vaya bien en la vida. Te voy a dar la receta. Te voy a dar la receta. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres ser fuerte ante los problemas y las tormentas de la vida? ¿Quieres fortalecer tu fe en los momentos de grandes crisis que puedas pasar en tu vida? Este es el secreto, mi querido hermano. Este es el secreto. Este es el secreto. Yo te voy a decir una cosa, puedes ponerte a orar 40 días y 40 noches y entrar a ayunar 40 días y 40 noches, pero si no tienes la palabra, vas a fracasar. El Señor Jesús fue al desierto en ayuno, tuvo hambre, fue tentado. ¿Y con qué se defendió? Con la palabra. Muchas veces nosotros vamos a enfrentarnos a una situación adversa, a un demonio o alguna cosa, y vamos a ayunar. Añande canguipaya jala demonio orendabe. Todo ayepete mante yaú. Porque ñande canguipá. Porque lo que te hace fuerte es la palabra de Dios. El diablo te puede decir, ¿qué vas a venir a hacer acá si vos sos un pecador como yo? O vos hiciste, ¿te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? Te va a decir el diablo, ¿verdad? Ah, cierto, ella vos, ¿verdad? Pero si tú tienes la palabra, le vas a decir a él, el Señor me ha perdonado y tú no tienes autoridad para volver a condenarme. Él me hizo libre. Hay que ir más ya. Porque él siempre te va a acusar, pero va a depender de cómo tú te puedas defender contra él. Pero si tú no conoces la verdad de Dios, entonces ¿cómo vas a defenderte? ¿Cómo vas a enfrentarte al mundo, mi querido hermano, en un mundo de un montón de falsas verdades que hay en este tiempo? Es imposible. Mi querido hermano, desde la iglesia queremos que te vaya bien. Queremos que tú seas fuerte. Queremos que tú puedas ayudar a otro, que tú tengas una palabra de ayuda, de aliento, de consejo a otras familias. Pero para eso debes conocer la verdad de Cristo. Solamente ella te hará libre. Solamente cuando tú conoces verdaderamente a Cristo Jesús, serás verdaderamente libre. Quizás estás siguiendo a un Jesús de fábula, a un Jesús histórico, a un Jesús que hace milagros, a un Jesús de la Biblia que te enseña un montón de cosas y que dice que te ama. Mi querido hermano, el Señor Jesús en ninguna parte de la Biblia dijo que Él vino porque Él te ama. Él dijo que vino para juzgar. Él dijo que vino para salvar al hombre de su pecado. Él dijo que vino para crear problema, dice, entre los padres y los hijos. Él dijo que vino para crear problemas a todos los que le creen en Él, que van a tener problemas, dijo el Señor Jesús. Pero a ti te venden que el Señor Jesús vino para que tú puedas solucionar tus problemas económicos y para que tu negocio prospere y que te vaya bien. Son mensajes contemporáneos simplemente que te hablan de una prosperidad, pero el mensaje correcto es el que te habla de la salvación de tu alma. Tú necesitas de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién no tiene Biblia? Van a leer para su Biblia.
Sí. Bueno, mi querida hermana valiente, te voy a regalar a vos la Biblia más linda que tengo. ¿Está bien? Para ti. Pasale. Listo. Este no regalo porque uso para los velorios. Allá el señor, Gustavo, allá de camisa amarilla, que el Señor te bendiga. Un regalo para ti, como es, recordamos el mes de la Biblia. Había comprado unas cuantas Biblias y tenía en casa guardada, y entonces vamos a regalar en esta mañana. Acá en la iglesia encontramos también otras que también vamos a regalar esta mañana. ¿Quién otro? Acá esta pareja, que el Señor te bendiga. ¿Quién? Allá el muchacho de anteojos, le vamos a regalar este para él. La hija allá de la hermana Miriam, ¿le puede llevar allá? Ahí, la señorita. Sí. Tengo 3. ¿Para quiénes? Pero vaya, más. Después. Dele comando de Biblia, hermano. No, Severino. Espérame que. Tengo 2. Allá una. Ya. Bueno, acá le damos uno al hermano Severino. ¿A quién le va a gustar? A ella. Caico es regalada también. Es regalada más. De Magna. Agüero también de serás también lo va a pedir. Tu chavea. Porque pega mi 7 hijas también de Chamuaite. ¿Me acuerdan? Serás también lo va a pedir. Allá este para la. Ahora que hay baja niña, ya por ahí. Bueno. Ajata. Bueno. Mi querido hermano, invierta en la palabra del Señor. Hay Biblias de estudio que traen explicativos de los versículos, que traen explicaciones históricas que son muy importantes para que usted pueda aprender a escudriñar la palabra del Señor. Compre también libros alternativos como diccionarios históricos bíblicos. Hay Biblias muy buenas que te enseñan cómo elaborar un mensaje, un bosquejo, cómo hacer una reflexión. Entonces invierta en aquello. Estas Biblias que se están regalando, la mayoría tienen un costo de 40, 50 mil guaraníes, la de tapa blanda. Esa Biblia grande tiene un costo de casi 100, 150 mil guaraníes. Es una inversión que hacemos por usted para que usted pueda conocer la palabra del Señor y le vaya bien y sea prosperado en gran manera. Amén. Para los que se van a bautizar, si pueden pasar ahí, el hermano Gustavo le va a indicar entonces para que puedan prepararse, así entonces seguimos con esto. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos. Señor, creemos en Cristo Jesús. Todos nosotros que estamos aquí hemos declarado nuestra fe en Jesús. Nuestros ojos espirituales fueron abiertos y creemos firmemente y estamos seguros de que tú has salvado nuestra alma y nos has librado del infierno. Pero no podemos quedarnos ahí, Señor. Necesitamos conocerte más. Tu palabra dice en el libro de Juan que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti y al Padre. Queremos conocerte cada vez más, Señor. Y reconocemos, Señor, que no hacemos una tarea, Señor, disciplinada en escudriñar tu palabra. Tu palabra dice que tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer las cosas. Padre, despierta en nosotros, Señor, ese deseo profundo de buscarte a través de tu palabra. Señor, danos esa sed y esa hambre, Señor, de poder buscarte cada día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos que nos perdones en este día. Perdónanos y límpianos, porque hay muchas verdades que aún necesitamos conocer de ti y son, Señor, extrañas a nuestra vida porque no conocemos, Señor, a fondo tu voluntad.
porque no leemos tu escritura. En esta mañana, Señor, a través de tu Espíritu Santo, vuelve a traer a memoria a nuestro espíritu todas aquellas cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, para que la podamos poner en práctica y nuestra vida pueda cambiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.